Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a su asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión vamos a enfocarnos en estudiar lo que corresponde a la herencia colonial, es decir, cuáles fueron los aspectos que fueron heredados en la época de la colonia. Para ello tenemos que hablar primero que en el siglo XVI el control político sobre las colonias se efectuó por parte de las monarquías absolutas de España y el ideológico de la Iglesia Católica Romana. Por esta razón, utilizaron como herramienta de dominación la evangelización, las masas y sobre todo la imposición del idioma español. La influencia de un sistema monárquico trajo la desigualdad entre las clases sociales, junto a una radical división étnica y racial, en la que los blancos europeos y sus descendientes eran la élite privilegiada. La tragedia de la herencia colonial fue una estructura social estratífica que no solo para la riqueza, sino también fue por el color de piel y la fisonomía. Dentro de ello tenemos a la Iglesia Católica. La educación y la organización del pueblo fue siempre tarea de la Iglesia Católica. En América servía al Estado monárquico muchos elementos de la arquitectura, el arte, las tradiciones coloniales que han sobrevivido muestran el dominio cultural religioso. Hospitales, hospicios, escuelas, conventos, iglesias, monasterios fueron construidas por dicha institución para fortalecer el control y la fe de los creyentes. La iglesia era el mayor terrateniente de la época colonial. Como hemos visto en temas anteriores, la fe católica era el sustento ideológico para del poder de los monarcas. Por eso no habría sido sino el dominio colonial sin el poder del el clero y el papado. Este último defendía el derecho de los reyes a ejercer su poder divino y por otro, la corona facilitaba la expansión del dominio territorial ideológico de la cultura de la Iglesia. Este lazo político era representado por el gobierno de los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla durante la colonización de América. Luego del siglo XVI, sucedió el trono a Carlos I de España, nieto de Fernando II, quien abrió la puerta a la dinastía de Habsburgo, vinculado con el Sacro y el Imperio Romano Germánico. Los pueblos originarios indígenas. La conquista significó la explotación de las comunidades indígenas, por ello la expropiación de los territorios ancestrales. Familias enteras eran obligadas a trabajar en las haciendas, encomiendas, las minas, las mitas, los obrajes, en condiciones deplorables. Pero los españoles necesitaban que los conocimientos de los indígenas para poder dominar la sociedad. Los representantes indígenas, es decir, los caciques, los curacas y los sabedores, tuvieron privilegios y fueron promulgadas las leyes de Indias para dar derechos a los nativos. Esto permitió que las comunidades gozaran de ciertas libertades en el idioma, la cultura y tradiciones autóctonas. Muchas de ellas han sobrevivido hasta nuestros tiempos, gracias a la resistencia de los pueblos ancestrales ante el dominio español. Sin embargo, el rechazo hacia la cultura indígena ha existido desde tiempos coloniales, como lo expresa en el siguiente extracto en un documento del Cortes de Cádiz en 1811. El desdichado indio era, en la hora de la conquista, un animal inmundo. La historia antigua ni la tradición han transmitido a nuestra edad un recuerdo de un pueblo tan degenerado, indigente e infeliz. Los blancos peninsulares ocupaban los altos cargos administrativos.
sustentados en el poder colonial, en los privilegios naturales que consideraban también a los criollos como inferiores al ser descendientes de las mezclas raciales. Este tipo de prejuicios radicales sobreviven hasta el presente, como herencia de una sociedad que surgió basada en la desigualdad, el abuso de poder, la explotación étnica, las autoridades coloniales con el virrey que ejercían la justicia y tenían a su cargo la vida de indígenas. Entre la organización social, económica y política, el gobierno de la época colonial era representado por el Consejo de las Indias, que estaba conformado por los virreyes capitalistas generales y las audiencias reales. El cabildo era administrado por la élite criolla que limitaba al resolver los asuntos de la municipalidad local. La estructura social que se desarrolló en América determinó gran parte de la política social y económica que tomarían las naciones hasta el tiempo presente. Las relaciones económicas en la colonia posibilitaron el primer sistema del mundo que desarrolló la relación dependentista económica entre las potencias europeas con las colonias americanas. La economía mercantilista y la explotación de recursos en las materias primas del Nuevo Mundo, es decir, en América, fueron los motores para la posterior Revolución Europea. El monopolio industrial de las potencias y la dependencia de las colonias originaron lo que hoy son los países subdesarrollados del tercer mundo, es decir, todo lo que corresponde a América del Sur. La economía de Latinoamérica desde tiempos coloniales ha estado sustentada en la producción agrícola, minera y el comercio intercontinental. En el impacto de la revolución industrial en Hispanoamérica, en el siglo XVIII, los avances de la revolución industrial modificaron los modos de relación de producción en Europa moderna. Estos avances generaron una economía de la dependencia de los recursos de las colonias americanas. La industrialización benefició al progreso económico de los territorios Hispanoamérica, pues el comercio de materias primas se intensificó. Fueron modificadas grandes ciudades coloniales, los puertos principales se convirtieron en centro de poder político y económico. El progreso industrial de Sudamérica siempre dependió del comercio internacional de las potencias, pues no existió desarrollo propiamente dicho de una industrialización en las colonias. Sin embargo, las sociedades del Nuevo Mundo fueron beneficiados por los avances tecnológicos ya que se incrementó la demanda de sus productos. A inicios del siglo XIX, el impacto industrial se dio de manera diferente en las colonias de Norteamérica, pues significó la modernización de las ciudades con la implantación de fábricas, el paso de manufactura a una mecanizada de producción, así como el mejoramiento del sistema de comunicación, transporte. Estados Unidos resolvió desarrollar su propia economía de forma independiente. En 1811 se construyeron carreteras, se implantó el uso de motor a vapor, canales de navegación marítima y sobre todo el ferrocarril. En cuanto al progreso tecnológico, las colonias hispanoparlantes fue lento, debido a que se enfocaban en la agricultura, las haciendas, la pequeña industria textil, principalmente para acelerar los procesos de producción y sobre todo responder a una demanda internacional. Debido al creciente comercio y la industrialización europea, las colonias comenzaron a importar productos manufacturados provenientes del Viejo Mundo. Esto también frenaría las posibilidades de una industria local. A inicios del siglo XIX, los primeros países que empezaron a desarrollar una industria que fueron Argentina, Brasil y México. Luego la industria se extendió por los demás países.
En América Latina surgieron pequeñas fábricas a fines del mismo siglo, lo cual llegaron a ser máquinas a vapor, los ferrocarriles, las vías de comunicación, principalmente impulsados por el comercio a gran escala entre mar y tierra. Se establecieron formas de industria básica como ferrerías. ¿Qué es ferrería? Es un taller donde se beneficia el mineral de hierro reduciéndolo a metal y ocupa la fabricación de sartenes y otros objetos análogos, los cuales como inmensos hornos para la fundición de hierro. En la misma época también fueron implementados los ingenios que fueron haciendas agrícolas que contaban con tecnología para poder extraer derivados de las materias primas, tales como son la caña de azúcar, la cual se extrae alcohol, ron, panela y azúcar, que este proceso se realizaba con los ingenios azucareros. Bueno, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Eso ha sido todo por el tema de hoy y como hemos visto es un poco sobre las herencias que nos dejó la colonia. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.